Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean todos bienvenidos a la 50ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. El día de hoy vamos a tocar un programa muy bonito, un tema que a mí personalmente me ha hecho meditar mucho todos estos días, y es el tema de la paz. Por eso al programa le hemos llamado, parafraseando a nuestro querido San Pablo en su carta a los Efesios, Jesús es nuestra paz. Vamos a tocar un tanto el tema de la paz, que es... qué clase de paz es la que vivimos en nuestro país, o qué clase de paz queremos vivir en nuestro país, y cómo podemos trabajar en una verdadera cultura de la paz. Y para desarrollar este programa, pues nos acompaña el día de hoy nuevamente nuestro querido amigo el Padre Tojeira, párroco de la Iglesia El Carmen en nuestra siempre fresca, llamémosle, ciudad de Santa Tecla. Padre, buenos días. Pues buenos días, es un gusto estar con ustedes en este día, y más hablando de la paz, que es un don de Dios y una necesidad nuestra muy importante y muy fuerte. Gracias, Padre. Sí, vamos a tratar de sacarle el jugo al Padre. Y fíjese que hablando de sacar jugo, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar en un desayuno con mis compañeros de promoción hace unos días, y uno de mis compañeros me tocó el tema del programa y me dijo, mira, no solamente toques los problemas, sino que también tenés que ser propositivo, proponer soluciones, proponer cosas que colaboren a resolver el problema, y no simplemente llegues como un dedo acusador. Entonces yo le dije, mira, no has comprendido entonces la dinámica del programa, porque este no es un programa que tenga como finalidad proponer sistemas, proponer el cambio de paradigmas económicos, políticos, culturales, sino que este básicamente es un programa que responde a la misión de la Iglesia, que es anunciar que Dios en Cristo nos ama y nos ha dado la libertad, nos ha salvado. Y dentro de esa visión cristiana del hombre, Padre, la luz de Cristo resucitado ilumina este camino que termina precisamente en la casa del Padre. Y por lo tanto podemos llamar a este camino el camino que es Cristo, camino de verdad y vida, el camino de la paz. Pero la paz es una palabra que también puede ser manipulada, y de hecho lo es, ¿verdad? Entonces creo que podemos comenzar por ahí, definiéndole a nuestros espectadores ¿qué es la paz? Bueno, definiciones de la paz hay un montón, ¿verdad? Es decir, desde las definiciones que usted ya ha dicho, ¿verdad? Cristo es nuestra paz, es una definición teológica, cristiana, a otras definiciones más generalizadas. Las que nosotros manejamos más son las definiciones de la Iglesia, ¿verdad? Una de las más famosas, porque tiene su connotación más filosófica, es la de San Agustín, que dice que la paz es la tranquilidad del orden, ¿verdad? Pero sobre esa tranquilidad del orden hay que poner una serie de valores, ¿verdad? Y la Iglesia siempre ha puesto valores en torno a la paz. El Papa Pío XII decía que la paz es fruto de la justicia, es decir, hay una relación entre paz y respeto a los derechos y a las obligaciones de cada uno, ¿verdad? El Papa Pablo VI decía que la paz es fruto del desarrollo, el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Bueno, es otra manera de definir la paz, fijándose en el desarrollo de las capacidades de los seres humanos y del trato justo y las posibilidades de vida, pues, de vida digna para todos y todas, ¿verdad? Entonces la paz siempre tiene distintas connotaciones. Desde el punto de vista religioso consiste la paz en una armonía con Dios y armonía con el prójimo, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo son los deberes del cristiano, bueno, en la medida en que uno está
reconciliado con Dios y reconciliado con el prójimo está en paz, ¿verdad? La paz del futuro, la que Dios nos tiene prometidos a todos, es la paz del reino de Dios, ¿verdad? Donde Cristo y Dios será todo en todos. Es la perfecta armonía con Dios y con el prójimo. En este caminar nuestro, pues tenemos que ir buscando esa armonía, ¿verdad? Y trabajando en favor de ella. Pero sí se pueden hacer toda una serie de reflexiones concretas de lo que la paz implica en general en el mundo en que vivimos. Pues la paz se interpreta como el respeto a los derechos humanos y el respeto al diálogo entre las personas y también el respeto al desarrollo de las capacidades de la gente, es decir, que realmente la sociedad contribuye al bien común de todos, es decir, al desarrollo de las capacidades innatas que cada una persona tiene al nacer, ¿verdad? Es desarrollarlas plenamente en lo posible. De hecho, tuvimos un programa que se llamaba exactamente así, La Paz, el nuevo nombre del desarrollo, de la frase sacada de la Populorum Progressio. Sí. Y hablando de San Agustín, él nos hablaba de dos paces, ¿verdad? Él habla de las paces en su paz agustiniana, en la imposibilidad de la paz de San Agustín, ¿verdad? Que decía que la paz en esencia, ¿verdad? El hilo conductor de la doctrina, de la filosofía de San Agustín, llamémosle, es que la paz es en esencia la paz eterna, pero que también existe la paz terrena. Entonces, hablando de diálogo, ¿verdad? Usted hablaba de diálogo, tiene que existir ese diálogo entre ambas paces. Entonces, ese diálogo San Agustín lo coloca como, él le dice como el lazo teórico de la paz es precisamente la voluntad de los hombres, ¿verdad? Y una voluntad que llamémosle, que se optimiza en la relación que se da entre los medios y el fin. Ahí es donde ya podemos comenzar a ver la paz como una cuestión que puede ser también una moneda de orden político, ¿verdad? Entre la cuestión de los medios y la cuestión del... Yo me acuerdo que en un programa anterior yo le hice a usted esa pregunta y usted me dijo, yo le preguntaba si Maquiavelo tenía razón cuando decía que el fin justifica los medios, y su respuesta fue iluminadora. Me dijo, bueno, es que tiene que ser bueno el fin y también bueno los medios, ¿verdad? Sí, porque los malos medios corrompen los fines, aunque el fin sea bueno, pero un mal medio corrompe el fin, ¿verdad? Es decir, por poner un caso, uno puede tratar de intervenir en una familia donde hay violencia intrafamiliar, ¿verdad? Pero no se trata de entrar a tiros dentro de esa familia y matar a uno de los violentos, porque entonces, sí, el fin está bueno, calmar la violencia, pero el medio es un medio más violento todavía de lo que había de violencia dentro de la familia, entonces eso no puede ser. Si la paz es la tranquilidad del orden, aquí la pregunta del millón sería, entonces, ¿qué es el orden, padre? Bueno, yo creo que cuando San Agustín hablaba del orden, se entendía pues la perfecta relación armónica entre las personas humanas y sus instituciones también, ¿verdad? Es decir, ya en tiempos de San Agustín había toda una institucionalidad, la del Imperio Romano ya cristianizado, y entonces decía, bueno, pues el respeto al derecho, es decir, es otra de las definiciones de la paz, ¿verdad? Es decir, que el derecho es la fuente de la paz, ¿verdad? Es decir, pero es decir, San Agustín vivía en ese ambiente y decía, bueno, la tranquilidad del orden, el orden es lo establecido, ¿verdad? Es decir, los derechos de las personas, es decir, las relaciones armónicas, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, San Agustín también nos comentaba, recuerdo yo en la Ciudad de Dios, por cierto, él decía que hay dos elementos que caracterizan precisamente las relaciones. Uno es, dos elementos a considerar. El primero es la naturaleza humana. Entonces él hablaba de la naturaleza humana como una naturaleza caída
o una naturaleza deprimida o una naturaleza empobrecida. Y segundo lugar, él hablaba de la política, en su carácter de abogado, me imagino, como una actividad propiamente desarrollada, pero desarrollada por un hombre empobrecido. Por lo tanto, él hablaba de la imperfección de la política, ¿verdad? La política como algo que no es seguro, ¿verdad? Entonces hablaba de esa, pero refiriéndose sobre todo a la paz terrena. Pero también San Agustín en ningún momento fue pesimista en declinar la política como algo satánico o algo malo. Sí, no. ¿Verdad? Entonces muchas veces cuando la iglesia, pero hablábamos antes de comenzar un poquito apresurados el programa, hablábamos de que la iglesia cuando precisamente cumple su misión de aclarar las cuestiones en orden a la justicia, a veces le toca el nervio a más de alguno. Pues sí, a veces molesta. Claro, San Agustín tenía, bueno, pues en la ciudad de Dios esa doble perspectiva de la ciudad de Dios, la ciudad del mundo, ¿verdad? La ciudad del mundo pero estas eran como abstracciones. La ciudad de Dios era el futuro del reino de Dios y la ciudad del mundo, pues el pecado insertado a través del maligno, ¿verdad? Dentro de la historia del mundo. Pero después, de ahí, de esas dos ciudades, bajaba a otras dos ciudades, las que existían en la práctica, ¿verdad? Las reales, que eran el Estado y la Iglesia, ¿verdad? Y él decía de ambas que eran sociedades, decía permixte, es decir, mezcladas, ¿verdad? Es decir, que en ambas sociedades, tanto en el Estado como en la Iglesia, pues se movían las dos fuerzas de la ciudad de Dios y de la ciudad del mundo. Y entonces tenían que estar siempre corrigiéndose, ¿verdad? La Iglesia también tiene que autocorregirse, pero también tiene que decirle al Estado que se autocorrija, ¿va? Es decir, la Iglesia no va a corregir al Estado, pero sí le va a decir que se autocorrija, ¿verdad? Es decir, para avanzar hacia la ciudad de Dios, es decir, hacia la convivencia ideal, digamos, en unas palabras más secularizadas, porque San Agustín lo decía en un contexto plenamente religioso, pero en unas palabras más secularizadas, bueno, el Estado tiene que caminar hacia el bien común, que hoy es una palabra con la doble dimensión, es decir, dimensión secular y dimensión eclesial también, porque el bien común es uno de los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia y ciertamente es también un fundamento de la paz, ¿verdad? Y al mismo tiempo el bien común pues aparece en las constituciones de muchos países en cuenta en nuestra constitución también, ¿verdad? Es decir, esto es un lenguaje secular porque el Estado pues es secular, ¿verdad? Claro. De hecho, recuerdo el programa anterior que hicimos con usted, que fue el 40, hablábamos sobre el numeral 1928 del Catecismo, donde se definía la justicia social en términos de 4 grandes variables. Una de esas 4 precisamente es el bien común. Y el otro es el ejercicio de la autoridad. Por lo tanto, la Iglesia, y esto quizá como parte de las notas aclaratorias, ¿verdad? No fe de rata, porque nunca lo hemos dicho mal, pero sí nota aclaratoria, es de que no se sataniza, ni se demoniza, ni se relaciona con el mal a ningún gobierno. La Iglesia no tiene nunca ese interés político que muchos le quieren como poner adosado, ¿verdad? Sí. Al revés, digo, la Iglesia está interesada, bueno, en la política del bien común, por supuesto, y ahí debe tener siempre una palabra la Iglesia de cómo piensa ella que es el bien común, tiene que decirlo, ¿verdad? Y al mismo tiempo está muy interesada en dar formación en valores a los políticos, ¿verdad? Tanto, el Papa en Iglesia en América, el Papa Juan Pablo II, como también los documentos de Aparecida, que son los últimos documentos del CELAM, insisten mucho en que se le dé formación en doctrina social a los políticos, fundamentalmente políticos católicos o cristianos, pues que hay un montón dentro de nuestra vida política, ¿verdad? Un montón de gente cristiana. Entonces, darle formación en doctrina social de la Iglesia. No para imponer líneas de iglesia, sino para imponer principios
racionales y humanos que están ahí en la doctrina social de la Iglesia, por supuesto a partir de la fe evangélica, pero son principios fundamentalmente racionales y fruto de una gran experiencia de la Iglesia a lo largo de los siglos sobre lo que es el bien común de las personas, ¿verdad? Y la dignidad humana. Claro, San Agustín hablaba de la confrontación, de la pugna que existe entre racionalidad y afectividad, ¿verdad? Donde la afectividad está precisamente fundamentada en el deseo y en el deseo como el motor de la acción de la persona. Por eso, hablando sobre la responsabilidad de los políticos de formarse dentro de sus campos de interés, ¿verdad? Dentro de sus competencias en el área política, pero también les recordamos a nuestros flamantes dirigentes que siguen siendo personas, siguen siendo creyentes, y que antes de ser político uno es persona. Y la formación personal en valores, como me dijo usted el programa anterior, lo que decía el padre Taparelli, ¿verdad? Taparelli, sí. Hablaba de... Él hablaba de la justicia social y de los derechos de humanidad. Derechos de humanidad, o sea, tenemos que formarnos también como personas. Eso lo vamos a ver en nuestra tercera sección, donde vamos a hablar un poco sobre la formación de una cultura, de una verdadera cultura de la paz. Ahora bien, Padre, en el libro del Génesis, en el capítulo 17, el versículo 1, cuando Abraham estaban a punto de cambiarle su nombrecito, ¿verdad? El Señor le dice: camina delante de mí y sé perfecto. Por lo tanto, usted nos habló de que la cuestión esta de la paz implica también la cuestión del orden, pero también el orden implica una rectitud de vida, y la rectitud de vida es plenitud de vida. Por lo tanto, una verdadera paz es aquella que nos ayuda a ser verdaderamente personas. Que efectivamente, ¿verdad? Es decir, la paz, en la medida en que uno busca la relación armónica con los demás, lleva a la plenitud de la persona, ¿verdad? Es decir, no hay persona más plena que la que tiene buenas relaciones con todo el mundo, ¿verdad? Es decir, y eso lo vemos en la vida real. Una persona que vive peleada con uno, peleado con otro, incapaz de dialogar con con aquella, con quien sea, uno dice, esta persona está amargada, decimos, ¿verdad? Es decir, en cambio una persona con buen talante, con capacidad de diálogo, con respeto hacia los demás, con paciencia ante las debilidades ajenas, etcétera, con comprensión de los problemas, incluso de los problemas propios, pues es una persona que resulta agradable, ¿verdad? Es decir, resulta una persona con la que es bueno convivir, ¿verdad? Porque se siente uno estimulado también para el bien, ¿verdad? Claro, y decíamos en un programa anterior que dentro de los planes de desarrollo de los distintos gobiernos a nivel mundial, no estamos hablando de nadie en particular, muchas veces se elimina de la ecuación la parte religiosa, ¿verdad? Se centra uno en aspectos puramente técnicos, o en aspectos políticos, o en aspectos culturales, pero siempre se ha querido como llevar al extremo esa sana costumbre de la separación entre iglesia y Estado. Pero iglesia y Estado no significa que todos los que vivan en el territorio tienen que volverse ateos, nada que ver. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a comenzar la segunda pausa precisamente con eso, con esa pregunta que le voy a hacer a nuestro ilustre invitado. ¿Es posible una paz sin Dios? Así que vamos a irnos un minutito, no se vayan, ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando un poco sobre la paz, ¿verdad? ¿Qué es la paz? Y hemos, parafraseando al gran San Agustín, dicho que la paz es la tranquilidad del orden. Una vida ordenada, una vida disciplinada, solo nos augura los frutos de la paz, que son prosperidad, fecundidad, ausencia de temor y sobre todo, algo que San Pablo recomendaba a cada rato, es la alegría. Estén alegres, nos decía San Pablo. Una persona alegre es una persona que vive en paz. Alguien decía por ahí, padre, no sé, se me escapa el nombre, que decía que la mejor almohada es una conciencia tranquila. Pues sí. Así que decíamos en el segmento anterior que lo voy a interrogar al Padre con esa pregunta. Padre, ¿es posible una paz sin Dios? Miren, nosotros los cristianos decimos que Dios es nuestra paz. Entonces, ciertamente sin Dios no podríamos tener paz, ¿verdad? Pero sí hay que considerar que Dios habla de muchas maneras a los seres humanos. Su manera fundamental es la palabra hecha carne, nuestro Señor Jesucristo, pero también Dios habla en la conciencia de las personas, ¿verdad? Es decir, entonces, uno dice, bueno, ¿un ateo puede tener paz? Uno dice sí, es decir, porque Dios le habla en su conciencia, es decir, aunque él crea que está sin Dios, ateo significa sin Dios, ¿verdad? Propiamente, negación de Dios, pero aunque personalmente diga eso, Dios nunca nos abandona, ¿verdad? Es decir, nosotros tratamos de abandonarle a Él, pero Él siempre nos busca. Ahí está la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Es decir, Dios siempre sale en nuestra búsqueda, Dios siempre está tratando de acercarse a nosotros y Dios siempre nos habla a la conciencia, ¿verdad? Es decir, incluso a las personas malas, Dios les habla a la conciencia diciéndole lo que tienen que hacer y lo que deben hacer. Uno puede destrozar su propia conciencia, ¿verdad? Entonces, dice uno, pues sin Dios podemos tener paz. Yo digo que no, no podemos tener paz. Pero sí añado que no tenemos que ser demasiado cuadrados y decir, con razón, este no tiene paz porque no cree en Dios, este no tiene paz porque se porta mal. Y dice, bueno, todos tenemos algo de paz porque Dios nunca nos abandona a los seres humanos. Nosotros tratamos de alejarnos de Él, ¿verdad? Pero Él siempre está hablándonos a la conciencia, a los cristianos y a los no cristianos, ¿verdad? Es decir, otras religiones distintas de la fe cristiana tienen un vínculo con Dios, evidentemente. El Concilio Vaticano II va recorriendo las grandes religiones y hablando del vínculo que tienen con Dios, ¿verdad? Es decir, se acercan a Dios y Dios los inspira, los ayuda, ¿verdad? Eso es evidente, ¿verdad? No podemos, tratar de controlar nosotros a Dios absolutamente, ¿verdad? Dios siempre es más grande que nosotros y que nuestra propia institucionalidad humana, ¿verdad? Yo sí creo que en la Iglesia Católica está Dios en plenitud, ¿verdad? Pero como en otras situaciones, los seres humanos no sabemos corresponderle adecuadamente y nos alejamos de Él, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero sí, yo creo que en la Iglesia está Dios en plenitud, pero tampoco podemos despreciar a otras iglesias en absoluto, ¿verdad? Es decir, sino saber que, bueno, que Dios va llevando a la humanidad de muy diversas maneras, ¿verdad? Es decir, pues tiene un pueblo elegido, que nosotros pensamos que el pueblo cristiano tiene un pueblo elegido, pero un pueblo elegido que trata de ser luz en este mundo. A veces no lo conseguimos por nuestras propias insuficiencias, ¿verdad? Pero sí, volviendo a la pregunta, yo creo que sin Dios no hay paz, pero sí teniendo en cuenta que Dios está en todos y todas trabajando, ¿verdad? Es decir, aunque no nos demos cuenta o aunque no creamos en Él, pero Dios siempre está en todas las personas trabajando. De hecho, si mal no recuerdo, es en la carta a los Romanos, en el 2º capítulo, donde Pablo empieza a hablar precisamente de aquellos que sin conocer a Dios actúan como si lo conocieran.
y donde nos dice que para ellos que no conocieron la ley, su misma conciencia se vuelve una especie de ley, a su manera, ¿verdad? Más adelante en la carta a los Corintios ya habla de comparecer ante el tribunal de Cristo, donde ahí ya me salgo un poco del tema, pero donde ya cada quien responderá según lo que recibió. Aquel que no conoció a Cristo, pues será evaluado por sus actos. Esto es esperanzador, Padre, porque también hablando de la formación de nuestros dirigentes, siempre contamos con esa esperanza de que dentro de todas esas personas que ocupan cargos públicos, haya una especie de pontificado de la razón y de la rectitud de corazón dentro de estas personas. Pues evidente, uno que más desea que escucharan a Dios cada vez mejor y más, ¿verdad? O escucharan a su conciencia. Uno siempre lo desea y, bueno, la Iglesia siempre nos pide que recemos por los gobernantes, y en la oración de los fieles todos los domingos generalmente se suele incluir una petición por quienes nos gobiernan para que actúen en justicia, para que sigan su conciencia y para que hagan el bien, ¿verdad? Y contribuyan al bien común del país. Eso es lo normal. Otra cosa es, además de rezar por ellos, pues a veces también tener una opinión crítica de algunos aspectos del proceso político, ¿verdad? Claro, decía, aquí tengo una frase del profeta Malaquías que me gustó, Malaquías 2:5, dice: en mi alianza con él se hablaba de vida y de paz, y se las concedí. Se hablaba también de respeto. Él me respetó y reverenció mi nombre, ¿verdad? Uno no necesita, creo que Gandhi fue el que dijo, si yo fuera cristiano, si no fuera por los cristianos. Sí. ¿Verdad? Porque muchas veces el antitestimonio que los fieles dan compromete el nombre de la institución, ¿verdad? Es como yo siempre he dicho, por ejemplo, hablando de la Fuerza Armada en tiempo de guerra, le digo, no es lo mismo hablar de la Fuerza Armada en cuanto a su constitucionalidad que hablar de algún elemento que se pasó de la raya, ¿verdad? Entonces nosotros tendemos a juzgar a la institución por sus miembros. Entonces, a veces somos así de superficiales, y lo mismo sucede con la iglesia, ¿verdad? Que un sacerdote se portó mal, entonces toda la iglesia está pervertida. No puede ser así, porque el respeto es personal. Aquí estamos hablando de que el fin, hablando de medios y de fin, el fin de la persona humana es el encuentro entre creador y criatura. Un encuentro que tiene que colocar a la criatura en un camino de rectitud. Ahora bien, decía, cambiando un poco el tono de la pregunta que le hice al principio, poniendo una opinión contraria, llamemos la opinión de Kant. Kant decía, en esencia, en resumen, que la paz tiene que imponerse. ¿Puede imponerse la paz, Padre? Mire, la paz impuesta a la fuerza, ¿verdad? O con violencia, yo creo que es absurda, ¿verdad? Es decir, yo creo que Kant no quería una imposición de la paz con violencia, ¿verdad? Es decir, hay un texto en el libro del Eclesiástico, ¿verdad? Que es muy curioso y gracioso, ¿verdad? Pero dentro de estas formulaciones que hace la Biblia, a veces que están relacionadas con el pensamiento popular, en el Eclesiástico, no me acuerdo ahora, me sé la cita de memoria, pero no me acuerdo el lugar exacto, ¿verdad? Pero en el Eclesiástico se dice que el que realiza la justicia con violencia es como el eunuco que trata de violar a una doncella, ¿va? Así dice, bueno, que al final querer hacer la justicia con violencia es un fracaso siempre, ¿verdad? Es decir, entonces pues la paz lo mismo, imponerla con violencia es romper la paz en definitiva, ¿verdad? Es decir, pues la paz nunca puede ser la paz del cementerio, ¿verdad? Digo, la paz de la supresión de toda la dignidad de la persona, de sus derechos, etcétera, sino que la paz
es precisamente la garantía de la convivencia entre todos y el apoyo a la sana convivencia, ¿verdad? Y al desarrollo de la persona humana en plenitud, en la mayor plenitud posible para todos y todas. Claro, claro. Y el asunto de San Agustín, hablando sobre la cuestión de la política, en términos muy positivos, digo yo, ¿verdad? La política, y haciendo un puentecito con una frase de su santidad el Papa Benedicto XVI, que dice que la política, que las relaciones entre sociedad y Estado son competencia no de la Iglesia, sino de la política. San Agustín afirmaba, como buen abogado, la necesidad o legitimaba la necesidad del ejercicio del poder coercitivo, ¿verdad? Por ejemplo, pero él habla precisamente lo que usted nos dijo en el segmento pasado, en orden al derecho, ¿verdad? Y apegado a él. Entonces, la paz puede también lograrse a través de la fuerza de la ley, ¿verdad? Porque usted nos acaba de hablar de que no es... con el ejemplo del eunuco y de la doncella, ese podríamos llamarlo como un caso típico, prototípico de la ley de la fuerza, ¿verdad? Pero en el otro caso, que es la fuerza de la ley, ¿puede lograrse la paz a puro decreto? Mire, es decir, yo creo que la ley, la normatividad es indispensable en las sociedades, en la sociedad humana y en la sociedad humana en general. Es decir, desde las primeras asociaciones tribales, el ser humano es social desde el inicio de la humanidad, ¿verdad? Entonces, en toda sociedad se ponen normas básicas, ¿verdad? Es decir, de convivencia, y normas que generalmente responden a valores. En la sociedad moderna, es decir, lo normal o el deber ser, vamos a decir, sería que las normas básicas se inspiren en valores consensuados, dialogados, comunes, ¿verdad? Y una vez que tenemos valores comunes, pues entonces las normas responden a ellos. El problema a veces en nuestros países es que no se establece ese diálogo entre toda la población, digamos, a través de la educación, a través de el ejercicio de la misma política, etcétera. No se establece ese diálogo de búsqueda de consensos que se expresen después en las normas comunes, sino que lo que se hace a veces es simple y sencillamente que unos cuantos iluminados, vamos a decirlo así, pues agarren, no, hoy los valores contemporáneos son este y este, los ponen en la Constitución, pero la gente vive a otro nivel, ¿verdad? Y de otras maneras. Entonces, ahí acabamos teniendo problemas, porque hay unos valores abstractos que están puestos como en la normativa, pero que no acabamos de asumir, ¿verdad? Es decir, yo lo repito a veces, con cierta frecuencia, en la Constitución está puesto como un deber del Estado la justicia social, ¿no? Es decir, y uno dice, bueno, pues que haya dos sistemas de salud públicos diferentes, el Seguro Social y el Ministerio, que a unos les den más salud que a otros, ¿verdad? Es decir, eso no es justicia social, ¿no? Porque un derecho básico, que es el derecho de la salud, debe ser parte del Estado que la brinda, igual para todos, porque todos tenemos la misma dignidad y el mismo derecho a la salud. Entonces, dice, bueno, eso está reñido con la justicia social. Pero ahí sigue, ¿verdad? Ahí sigue, y nadie no, pero hay gente que lo cuestiona, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que unos tengan más derechos que otros. Eso ha sido tradicional en nuestra sociedad, y entonces todo el mundo, es decir, todos somos iguales ante la ley. Pues no, fíjese que no, eso es falso. Es decir, eso es falso, es decir, lo dice la Constitución, sí lo dice la Constitución, pero no solamente no es cierto, sino que la gente está acostumbrada a que no es cierto, ¿verdad? Hay gente que tiene miedo de entrar en algunos lugares porque dice, no, ¿cómo voy vestido? Me van a mirar mal, etcétera.
Y dice, bueno, si no tienes otra ropa, pues entra con la que tienes. Digo, si todos somos iguales, porque te va a dar miedo entrar en un hotel. Y también, eso yo lo he visto, gente que va mal vestida a un hotel, se le acerca enseguida a alguien del hotel, como, ¿qué desea usted? ¿Qué hace usted por aquí? ¿Va? En los dos sentidos. Mientras que uno que vaya bien vestido, tenga una apariencia de más o menos tener pisto o tener relaciones o lo que sea, ese puede pasear por un hotel como si fuera por su casa, ¿va? Entonces, igual es ante la ley. En la práctica no funciona, tenemos que caminar, pero por eso es importante el diálogo, porque el diálogo es el único camino de lograr consensos en valores y lograr que esos valores se pongan en la normativa y se cumplan, ¿verdad? Si no hay diálogo y la ley viene impuesta, ahí hay un problema siempre, ¿verdad? Es decir, porque lo que genera la ley son los valores previos que se cultivan en una sociedad, ¿va? Ahora, muchas sociedades tienen la cosa de imponer esos valores a otros. Bueno, entonces ahí siempre hay problemas, ¿verdad? Es decir, aparte que está también las insuficiencias humanas, etcétera, que pues cuando le imponen una cosa tiende a la rebeldía, ¿verdad? Eso también pasa, ¿verdad? Es decir, pero no digo que toda la culpa sea de que no hubo el diálogo adecuado, también tenemos insuficiencias las personas, pero sí el cultivar el diálogo y el diálogo como formación, ¿verdad? Y como búsqueda de consensos en torno a valores y después construir las normas sobre esos valores, yo creo que es muy importante para la paz, que es el tema fundamental de este diálogo nuestro, ¿eh? Perfecto, yo creo que como he dicho en otros programas, creo que el comentario sintético que acaba de hacer el padre vale la entrada. Así que podemos resumir eso. Un sistema que imite a Dios, que es diálogo, ¿verdad? Y que provoque un consenso en valores y que eso genere las normativas, ese debería ser nuestro camino. Pero para eso necesitamos educación y construir una cultura de paz, que es de lo que vamos a hablar al regresar de la pausa. Así que no se retiren, ya volvemos. Por continuar con su programa. Ya ven que el tiempo vuela cuando uno se divierte, padre. Sí, ya sí, casi vamos a terminar el programa del día de hoy, pero retomando las palabras con las que concluimos el segmento pasado, la educación es básica, padre, para una cultura de paz, ¿verdad? Yo recuerdo que tuvimos a una doctora en leyes, una de las primeras doctoras en leyes, le mando un gran saludo a la doctora de López, Hortensia de López, hablando sobre el tema de los derechos humanos con la doctora. Y el programa terminó con esa frase: necesitamos más educación en derechos humanos en nuestro país. También necesitamos más educación en doctrina social y más educación en una cultura de la paz. Efectivamente. Y en general educación en valores, ¿verdad? Hay, de hecho, textos muy bonitos desde la infancia, que ponen a los niños a dialogar, cuentan un caso y dialogan sobre el caso. Los niños que ven de bueno, que ven dónde está lo malo, etc. Y los niños participan perfectamente. Desgraciadamente no hemos avanzado mucho dentro del país en educación en valores. Antes teníamos lo que llamábamos la educación cívica, que normalmente tendía mucho a explicar la Constitución, ¿verdad? Es decir, o algunos aspectos de la Constitución dentro de esa materia. Pero eso desapareció y realmente
una educación moderna en valores, estos valores de la solidaridad, de la misericordia, de la comprensión, del diálogo, etcétera. Esos valores están muy alejados de la cultura educativa, digamos, del cultivo educativo en valores para los niños. Y yo creo que siempre ha sido una inquietud, ¿verdad? Incluso en el Ministerio de Educación hay gente inquieta con que hay que hacer algo, pero no hemos avanzado en el grado que se necesita, ¿verdad? Y yo creo que ahí sí es una tarea que el gobierno debe llevar a cabo, ¿verdad? Cualquier gobierno que esté en la administración del Estado debe impulsar la educación en valores y no distraerse. Yo creo que incluso la normativa esta de crecer con cariño está pensada desde los valores y eso es positivo, pero no hay continuidad a lo largo del sistema formal educativo, ¿verdad? Y sí hay, y es una ¿cómo se llama? Una falla de siempre, vamos, casi diría yo, ¿verdad? Es decir, de todos estos años, en tiempo de la guerra y después de la guerra, es decir, pero que sigue presente y que hay que enfrentar en algún momento. ¿Sí? También es un contrapeso muy importante la ideologización de la educación, ¿verdad? O sea, una educación al servicio de intereses particulares, ¿verdad? Que también es algo que ha sido de mucho tiempo. Sin embargo, padre, a nivel, por ejemplo, de los grupos de iglesia y de los párrocos, ¿se puede hacer algo ahí también, padre? Yo creo que sí, que bueno, en ese nivel la iglesia siempre está, al explicar el Evangelio, siempre habla de valores, ¿verdad? Es decir, valores cristianos, pero que son valores universales, ¿verdad? El valor del diálogo, el valor de la misericordia, el valor de la compasión, son evidentemente valores cristianos para nosotros y valores humanos también, ¿verdad? Y valores positivos. Lo que decía de la ideologización es importante, ¿verdad? Porque a veces, yo me acordaba ahora cuando usted lo mencionaba, cuando yo era niño en España, ¿verdad? Había una materia que teníamos que estudiar que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Y entonces, en la formación mandaba a Franco allí, que bueno, era un dictador, ¿verdad? Entonces, mandaba a Franco y en esa materia de formación del espíritu nacional trataba de exaltar todas las virtudes de España a lo largo de la historia, ¿verdad? Es decir, además una historia un poco idealizada y a veces con muy poca relación con la verdad histórica o con los datos, pero muy idealizada y ponían a Franco como la continuidad de esa grandeza del imperio español, ¿verdad? Entonces, claro, ahí era pura ideología, ¿verdad? Presentar un tipo de gobierno concreto como el eslabón final de una historia gloriosa en la que no había manchas, ¿verdad? Sino solo heroicidades. Entonces, claro, eso no sirve, ¿verdad? Un tipo de educación de ese estilo que se absolutice o se glorifique a un líder no es una formación en valores, ¿verdad? Es una formación ideologizada. Pero sí es, yo creo que a nivel de iglesia generalmente tratamos de hacer algo, ¿verdad? Anunciando valores profundos de humanidad. Tal vez a veces nos quedamos demasiado en los valores individuales y no pasamos tanto a los valores sociales, ¿verdad? Por eso siempre la iglesia jerárquica nos invita a difundir la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? A veces difundimos mucho las responsabilidades personales, en valores familiares también, porque hay un buen trabajo con las familias de parte de la iglesia, pero valores sociales a veces somos un poco más limitados, ¿verdad? Es decir, a veces. Entonces, en eso sí creo yo que
a nivel de iglesia debemos crecer. Sí, no, definitivamente que hay mucho trabajo pendiente, ¿verdad? Y quizá la parte final del programa vamos a ver eso. ¿Qué herramientas? Pues evidentemente creo que la herramienta por excelencia, por decirlo de una forma bastante inapropiada, ¿verdad? Es la vida de la gracia. Hoy estamos en época cuaresmal, pues quizá eso para invitar a la gente a que se acerque de una forma diferente a los grupos de iglesia, porque mucha de la hecatombe que padecen muchos grupos de iglesia, creo yo que tienen su fundamento en eso, en el hecho de que se está predicando una cuestión de valores, pero a un nivel estrictamente individual y personal, ¿verdad? Un saludo a todos nuestros queridos hermanos evangélicos, pero también ellos tienen eso. Se concentran tanto en la persona que se olvidan de la proyección de la persona hacia afuera. Nuestra propia realidad social, ¿verdad? Exacto, una transformación que se difunda hacia la sociedad en general. Y ahí estamos tal vez un poco... Sí, eso es un tema que hay que trabajar, y evidentemente el hacer un examen de conciencia, ¿verdad? En este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de reflexión, tiempo de cambio, tiempo de renovación, tiempo de reconocimiento del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, pues evidentemente nos tiene que llevar a un crecer en valores y en responsabilidad social también, ¿verdad? Es decir, porque los valores cristianos son valores fundamentalmente sociales, ¿verdad? Por supuesto personales también, pero fundamentalmente sociales en el sentido de que nos salvamos juntos, ¿verdad? Es decir, un poco era la frase famosa del padre Rutilio Grande, hoy beato, ¿verdad? Que decía, nos salvamos en racimo, sí, en comunidad, en pueblo de Dios, en mazorca, ¿verdad? Es decir, ahí vamos, todos juntos, ¿verdad? Es decir, y es cierto, es decir, nos salvamos como comunidad. Por eso el cristianismo no es una religión de individuos que andan sueltos por ahí, sino que es religión de pueblo de Dios, ¿verdad? De iglesia, de comunidad del reino, ¿verdad? Claro. De hecho, la bendición de Dios, que es la paz, cae sobre el pueblo que es fiel, claro, sobre la fidelidad del pueblo. Y de alguna manera, Cristo ha venido también a redimir la paz, porque Él es la paz encarnada. Y como dice usted, ¿verdad? Esta paz es esencialmente reconciliación en Cristo de Dios con los hombres, pero también entre los hombres en sí, como lo dice el Concilio Vaticano II, que está maravillosamente declarado por Monseñor Romero en una de sus homilías, donde él habla de la iglesia como el misterio, ¿verdad?, de Dios en medio de los hombres y de los hombres, ¿verdad? El misterio de la iglesia que tiene que proyectarse también en el campo social, que ahí es donde estamos como en números como ese color que está ahí, en números rojos, ¿verdad? Pero la iglesia, Padre, hasta donde yo recuerdo, siempre ha estado en números rojos, así que toda la vida perseguida, toda la vida atacada, toda la vida presionada, pero esa es la misión. Esa es la misión. Y la cultura de la paz no hay que cansarnos de proclamarla. Proclamarla y impulsarla, claro. Porque es a lo que estamos llamados, ¿verdad? La paz. El reino de Dios es paz plena, ¿va? Es decir, bueno, tenemos que ir conquistando la paz a lo largo de nuestras vidas, la paz personal y, por supuesto, pues la paz social también. Vemos el mundo con demasiada guerra, ¿verdad? Y con demasiada violencia. Es decir, es todo lo contrario de la paz, lo que una guerra. Ahí el poeta Antonio Machado decía que la guerra, odiada por las madres, las almas entigrece, ¿verdad? Es decir, nos vuelve tigres a veces la guerra, ¿verdad? Es decir, parece como que tuviéramos sed de sangre en las guerras, ¿verdad?
eso no es ni siquiera humano, ¿verdad? Es decir, y la paz es la virtud cristiana por excelencia. No, y lo contrario de la paz no es la guerra, es la violencia. Claro, claro. Una de las formas de violencia preferidas es la guerra. Es la más brutal, ¿verdad? Es la más brutal, y como me dijo usted en el programa anterior, citando a von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Eso no es cierto, ¿verdad? La guerra es una forma de violencia, y donde está Dios no puede haber violencia. Así que el programa del día de hoy ha estado realmente, como les digo, pensemos cada uno de nosotros en cómo nos toca personalmente este tema de la paz. Personalmente, porque para cambiar el mundo, como le dijo un día un general, estaba en su casa y salió su hijo y le dijo, papá, le dijo, yo voy a arreglar el mundo, le dijo. Y el papá le dijo, perfecto, empezá arreglando tu cama, le dijo. ¿Verdad? Entonces, de la misma manera, si queremos un mejor El Salvador, si queremos un mundo más armonioso, con más tranquilidad, empecemos reparándonos nosotros mismos con la ayuda del Señor y a través de la acción del Espíritu Santo, porque eso es básico. O sea, el Señor lo dijo claramente, sin mí no pueden hacer nada. Así que, Padre, bueno, ha sido nuevamente un gusto. Gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Y me gustaría, antes de despedir, un consejo de Cuaresma para nuestros... Bueno, aprovechemos la Cuaresma, es un tiempo de oportunidad, ¿verdad? Un tiempo oportuno para revisar la propia vida, para revisar lo que tenemos que mejorar y cambiar, para revisar también el contexto en que vivimos y aspirar a una sociedad cada vez más pacífica, más justa y más fraterna, ¿verdad? Estamos llamados a convivir como hermanos y hermanas. Y la Cuaresma es un camino de revisión para prepararnos a celebrar con una profunda fe la muerte y resurrección del Señor. Es la entrega amorosa de Dios por nosotros y la superación de la muerte y del pecado en la resurrección, que el Señor nos otorga también a todos. Entonces, pues mucho ánimo, ¿verdad? En este tiempo de Cuaresma, y no lo tomemos como un tiempo más antes de las vacaciones, sino tomémoslo como un tiempo de reflexión. Reflexionemos un poco más hondamente sobre nuestra vida personal y social, ¿no? Gracias, Padre, ¿no? Y realmente, hablando sobre la ideologización del mundo, también está la ideologización incluso de la banalización del segundo mandamiento, que es, del tercer mandamiento, que es santificar la fiesta. Hoy, Semana Santa, le han cambiado hasta el nombre, ¿verdad? Hoy se llama Semana de Verano. No es para veranear, es para que acompañemos al Señor en el camino de la cruz, porque en el centro, el eje de la paz de las personas es la cruz de Cristo. Ese es el eje central, y por eso Pablo en su momento dirá esa frase maravillosa: yo predico a Cristo y a este crucificado, pero no vencido, ¿verdad? Sí. Recordemos que Jesús es nuestra paz. Démosle gracias a Dios sobre todo por nuestro Señor Jesucristo. Y si bien hemos tenido una vida desastrosa, porque cada quien sabe de qué pata cojea, como se dice el refrán popular, también es cierto que tenemos un Dios que es misericordia y que nos está esperando con las manos llenas de amor y llenas de perdón. Así que pongámonos en sintonía con esta época maravillosa de la Cuaresma y preparémonos para vivir una Semana Santa con toda la extensión del nombre, bien santitos. Así que les agradecemos su atención al programa del día de hoy. Les pedimos que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos proyectos de evangelización. Les damos las gracias. Se despide de ustedes su amigo Víctor Valle en su programa Al Pie de la Cruz. Tengan todos ustedes muy buenos días.